atiende el director de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. El comercio muy afectado en el reporte del DANE. Don Jaime Alberto, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo para todos y toda la mesa de trabajo de los oyentes. Pues efectivamente el comercio es uno de los sectores que está sufriendo, digamos, este momento de la economía colombiana que pues está cada vez cayendo más, como lo han mostrado las cifras del DANE. Y mire, Julio, que de los 15 sectores, de los 19 sectores que el DANE mide en el comercio, 15 tienen comportamiento negativo y ya lo tienen durante 5 meses consecutivos. Entonces, pues el dinamismo del comercio lamentablemente también implica que, como la cadena productiva es hacia atrás, pues el comercio compre menos a la industria también cae, igualmente al sector agropecuario, o sea que es uno de los sectores más afectados. Sí, señor. El ministro dice que al menos está tranquilo por el fantasma de la recesión. El exministro Campo dice que sí o sí hay que bajar las tasas de interés. ¿Usted coincide? Las tasas de interés son parte, digamos, del engranaje de lo que está pasando en la economía. Las altas tasas deprimen el crédito productivo, también afectan el consumo porque las tarjetas de crédito pues tienen altas tasas de interés, pero no es el único factor para solucionar la situación. Yo estoy de acuerdo en que el banco tiene que seguir bajando las tasas de interés en la medida que siga bajando la inflación, que es lo que está en este momento ocurriendo. No lo debe hacer abruptamente porque obviamente la inflación es otro demonio con el cual hay que luchar. Pero lo que el gobierno debe hacer es trabajar en un plan de reactivación y de choque con los sectores productivos, sentarse a la mesa, mirar medidas de choque, levantar medidas equivocadas, como por ejemplo los aranceles del 40% a las prendas de vestir, que deprimió totalmente el sector de las confecciones, y entre otras cosas corregir muchas cosas que se han hecho mal y, como se dice, ejecutar más y hablar menos. Eso es parte de lo que estamos viviendo. La incertidumbre política lamentablemente está afectando la confianza en el consumo y la confianza en la inversión. Doctor Cabal, ustedes cuando reciben este dato del PIB lo califican como un dato decepcionante porque mostraría que pues en efecto hay un estancamiento de la economía cuando, como bien usted lo venía mencionando, pues llevamos 2 trimestres con una cifra que no alcanza a llegar ni siquiera al 1%, y es que precisamente pues uno de los sectores que contribuyó a esa caída pues fue el de comercio, transporte y alojamiento, con una reducción del 0,8%. Ustedes desde FENALCO, ¿qué han logrado identificar que sería ese factor por el cual pues estamos viendo estas cifras, pero que adicionalmente que estaría impactando para que los colombianos pues estén reduciendo el consumo? Bueno, lo calificamos de decepcionante no solamente por el tema del comercio, porque mire que uno compara toda la composición del PIB y el primer trimestre del año pasado, el crecimiento había sido 2,7 y ya había una caída respecto al 2022. Ahora fue 0,7, pero en el primer trimestre del año pasado los sectores que crecieron negativamente fueron 3. En esta oportunidad ya fueron 6 sectores de los 12 en que el PIB está descompuesto por el DANE. Fíjense que es muy diciente que el sector de servicios financieros y seguros, que venía creciendo muy positivamente, ahora crece negativamente. El sector de minas y energía crece negativamente. La industria ni se diga. La construcción pasa raspando, el comercio negativo. Es decir, que eso es lo que declaramos nosotros como decepcionante. Ahora, ¿cómo reactivar el consumo? Pues la verdad nosotros sí vemos que, y lo ha dicho también otras entidades, la disminución del consumo de los hogares es evidente. Y es evidente porque, obviamente, por un lado hay menos dinero en el bolsillo, fruto de los efectos de la reforma tributaria, pero también porque hay incertidumbre, hay desconfianza, la gente está cansada de lo que está pasando en el plano político y en el plano de la corrupción, y eso lamentablemente influye en el ánimo de compra, y eso es lo que estamos percibiendo según los análisis que hemos hecho en los centros comerciales, en las pequeñas y medianos comercios de calle. Es decir, ahí la gente se está guardando porque está muy preocupada con la situación del país.
Justamente hacia allá va mi pregunta, señor Jaime Alberto, y es que se acerca la temporada de mitad de año, de vacaciones. ¿Cree que esto podría ayudar a un repunte de la economía en el segundo semestre o definitivamente la gente seguirá guardando el dinero por la incertidumbre? Pues normalmente los segundos semestres siempre son mejores que los primeros, tradicionalmente. Y esa es una esperanza. Por otro lado, pues en el caso del comercio se están haciendo muchos esfuerzos, como se hicieron cantidades de promociones el Día de la Madre. El Día de la Madre fue un día bueno, aceptable, pero muy inferior a los días de la Madre de los años pasados. Ahora viene en junio también el Día del Padre, pero el comercio en FENALCO estamos preparando la posibilidad de unas promociones que así no se gane dinero, sirvan para rotar inventarios y para que la gente pueda tener una mejor posibilidad de consumir. Eso seguramente va a pasar a mitad de este año, o sea, terminando el primer semestre y comenzando el segundo. Doctor Cabal, el presidente Gustavo Petro ha dicho que la reforma tributaria no tiene nada que ver con esta baja cifra de crecimiento, entre otras cosas, porque según él ya la Corte Constitucional se ha encargado de desbaratarla. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o ve un efecto de la reforma tributaria en la cifra de crecimiento? Es que los números hablan por sí solos. Mire, en la Corte Constitucional no tumbó el incremento de la retención en la fuente de los asalariados, ni tampoco el umbral que se bajó para que más empleados aportaran a la retención a la fuente. El hecho de que mucho dinero más se fue a la retención a la fuente le quitó plata al bolsillo que antes se iba al consumo, al ahorro o a la inversión. Esos números están allí y hablan por sí solos. El impuesto llamado a los tenderos también ha hecho mella. Cuando hemos hecho el análisis de lo que ha pasado con ese impuesto, que de noviembre se incrementaron los precios a las tiendas en 10%, y en enero ese incremento pasó 5 puntos más, o sea, al 15%. Cuando nosotros analizamos, como lo hemos hecho estadísticamente, ese efecto en los tenderos ha significado una disminución en las ventas del 25%. O sea que son dos ejemplos que hablan claramente de que sí sigue los efectos de la reforma tributaria, a pesar de que la Corte haya tumbado algunos otros artículos del proyecto completo. Pero eso es lo que estamos viviendo. Hablemos de las cifras tal cual las está presentando no el DANE, sino el gobierno. Porque, por ejemplo, ayer desde la cuenta de X del Ministerio de Hacienda se señala lo siguiente. En el primer trimestre, el PIB desestacionalizado, sin festivos, entre otros, fue de 0.9%. Luego señala que en el primer trimestre, frente al cuarto trimestre del año pasado, se avanzó en 1.1%. Y finalmente ponen en su serie original, la economía creció 0.7% anual. Yo quiero quedarme con esa primera cifra, lo del PIB desestacionalizado, porque sería una cifra pues mucho mejor que la del 0.7, esta que llega casi al 1%. ¿Esto es normal que se vea así, esa desestacionalización del PIB, o es una forma de adobar de una mejor manera una cifra que de todas formas no es tan optimista? Pues la respuesta es la segunda. Definitivamente, cuando uno busca cómo dar explicaciones de algo malo para volverlo bueno, pues ahí las va encontrando. Entonces saca los festivos, desestacionaliza el PIB. Siempre tradicionalmente la economía, las comparaciones se han hecho de trimestre a trimestre o de mes a mes respecto al año anterior. Y lo que está mostrando es que hay un decrecimiento respecto al primer trimestre del año anterior, que seguimos con crecimientos muy pobres los últimos dos trimestres el último del año pasado y el primero de este año, que hay 6 sectores que están cayendo negativamente y que obviamente pues todos los actores de la economía están pidiendo a gritos de que el gobierno reaccione en vez de quedarse dando interpretaciones de que las cosas van bien cuando no van bien. No, Jaime Alberto, gracias por atendernos y ojalá que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, un saludo nuevamente a todos.